El carácter del hombre de Dios, digamos que es el título. Y el texto base está en el Salmo 15, que sabéis lo que lo escribió David. Dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Vivimos, como hemos dicho antes en el primer estudio, vivimos en una generación donde el concepto hombre está profundamente confundido. Para muchos hoy, ser hombre significa tener dinero, tener poder, tener éxito, imponer su autoridad. Pero cuando abrimos la palabra de Dios encontramos algo muy diferente. Dios no mide al hombre por su fuerza física, ni tampoco por su riqueza, ni por su posición social. Dios mide al hombre por su carácter. En este salmo escrito por David se hace él mismo una serie de preguntas, que son preguntas muy profundas. Dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? En otras palabras, David está preguntándose, ¿quién puede vivir cerca de ti? ¿Qué tipo de hombre es el que le agrada a Dios? Y leemos el versículo 2 y 3, donde él mismo se responde. En primer lugar dice, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Este salmo está describiendo verdaderamente el carácter del hombre de Dios. Primero, el hombre de Dios debe caminar en integridad. El Salmo, versículo 2, Salmo 15 dice, el que anda, el que vive, el que camina en integridad. La palabra andar habla de estilo de vida, del caminar diario. No habla de momentos, digamos, aislados, espontáneos. Habla de cómo vive un hombre de Dios todos los días de su vida. La integridad significa algo muy simple, ser el mismo en todas partes. El hombre íntegro es el mismo aquí en la iglesia, en el trabajo, en su hogar y cuando nadie lo ve. Ese es el hombre íntegro. Hoy hay muchos hombres que tienen doble vida. Una vida pública y una vida secreta. Pero Dios no busca hombres con doble vida. Dios busca hombres enteros, íntegros, completos. Un ejemplo muy hermoso lo encontramos en José, como vimos en el primer estudio. Cuando fue tentado por la esposa de Putifar, él dijo, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Nadie lo estaba mirando en ese momento. No estaba su familia, no estaba su padre, no estaba su sociedad, su pueblo. Pero José sabía algo. Dios sí lo estaba viendo. El hombre íntegro vive con esa conciencia. Sabe que Dios lo ve, aunque nadie lo vea. La verdadera prueba del carácter de un hombre no es como canta quizá aquí en la iglesia. Tampoco es lo bien que predica o cómo ora en público. La verdadera prueba es cómo vive cuando nadie lo ve. ¿Estáis entendiendo? El hombre de Dios practica la justicia. El mismo versículo dice, y hace justicia. Esto habla de acciones correctas. El hombre de Dios no solamente cree lo correcto, sino que vive lo correcto. Hay una gran diferencia entre saber lo que es correcto y hacer lo que es correcto. Tú puedes saber lo que es correcto, pero hacer lo incorrecto, ¿verdad? Pues el verdadero hombre de Dios sabe hacer lo correcto, sabe lo que es correcto y sabe también hacer lo correcto. Muchos hombres conocen la verdad, pero no la practican. Pero el hombre de Dios procura vivir de manera justa, en su trabajo, en sus negocios y en su trato con otros. Un hombre de Dios no engaña, no manipula, no se aprovecha de la ignorancia de otros, porque sabe que representa a Dios. La Biblia dice que nosotros somos embajadores, ¿verdad? Embajadores de Cristo aquí en la tierra. Un embajador, sabéis que representa a su país en otro país. Un creyente representa a Dios
al cielo aquí en la tierra. Un padre puede decir a sus hijos, sean honestos, no mientan, pero si ellos lo ven mentir en el trabajo, engañar en los negocios, manipular a otros, sus palabras pierden autoridad. Tú imagínate un niño que llaman a la puerta de casa y el padre no quiere recibir a la persona que está llamando y le dice, dile que no estoy. Y entonces el niño se acerca a la puerta y dice, mi papá dice que no está. Entonces el niño sabe que su padre le está engañando. Porque los niños oyen con los oídos, pero ven con los ojos. Ellos pueden oír que tú les digas lo que tienen que hacer, pero como no lo vean con sus ojos, jamás van a ponerlo en práctica. La Biblia dice que nosotros, repito, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Los hijos escuchan, repito, con los oídos, pero aprenden con los ojos. El hombre de Dios habla la verdad en su corazón. En el verso 2 también dice, y habla la verdad en su corazón. Esto es más profundo de lo que parece. No dice solamente que habla verdad con su boca, dice que habla verdad en su corazón, que su corazón está coordinado con su boca, que es lo importante. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? No dice, repito, solamente habla verdad, sino que habla verdad con el corazón. Esto significa que el hombre de Dios no vive en engaño interior. Muchos hombres viven engañándose a sí mismos. Se dicen cosas como no es tan grave lo que estoy haciendo. Todos lo hacen. Nadie se enterará. Se olvidan de que Dios está en control y que Dios sí lo ve. Y las cosas son graves no según mi criterio, sino según el criterio bíblico, lo que la Biblia enseña. El hombre que agrada a Dios ama la verdad, aunque duela, aunque lo confronte, aunque lo obligue a cambiar. Es preferible herir con la verdad que matar con la mentira, ¿verdad? El hombre que agrada a Dios, repito, ama la verdad. El hombre de Dios también sabe controlar su lengua. Dice el versículo 3, el que no calumnia con su lengua. Uno de los mayores problemas en muchos hombres es la lengua. Suele criticar, se suele burlar, usar sarcasmo, palabras duras. Muchos piensan que ser hombre se demuestra siendo hombres duros con las palabras, pero el hombre de Dios entiende el poder de la lengua. Una palabra puede levantar a una persona o destruirla. Y especialmente en el hogar hay esposas que están heridas por las palabras de su esposo. Los hijos también están marcados por palabras de su padre. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, los casados con hijos, cómo tratamos a nuestras esposas, cómo tratamos a nuestros hijos, porque marcamos su futuro. El hombre de Dios usa su boca para bendecir, para animar y para edificar. El hombre de Dios también honra lo que Dios honra. En el Salmo, el versículo 4 dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. O sea, los que desprecian a los pecadores, descarados, pero honra a los que temen al Señor, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Esto quiere decir que mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados. El verdadero hombre de Dios honra a los que temen a Dios. Esto revela los valores del corazón. El mundo honra la fama, el dinero, el poder, pero el hombre de Dios honra lo que Dios honra. Respeta a los que viven para Dios y admira la piedad y el amor más que el éxito. La gran pregunta de este salmo sigue siendo relevante hoy. Señor, ¿qué tipo de hombre puede vivir cerca de ti?
La respuesta es clara. Dios busca hombres que caminen en integridad, que practiquen la justicia y que amen la verdad, la pronuncien con su boca, pero que esté en coordinación con lo que el corazón piensa. La mentira destruye matrimonios. La mentira destruye amistades. La mentira destruye nuestro testimonio. El hombre de Dios ama la verdad incluso cuando le cuesta. Controla su lengua. Muchos hombres destruyen con palabras, con críticas, con ira, con desprecio. Pero el hombre de Dios debe edificar con su boca, porque dice, honran lo que Dios honra. Un hogar puede mantenerse económicamente por un hombre, pero solo se sostiene espiritualmente por un